Pero aquí estamos nuevamente con Yolimar y Carmela, que vino desde muy lejos porque no puede estar sin nosotros. Entonces, ella quiere compartir todo ese amor que tiene con el Señor a través de estas pantallas de María Visión en este podcast que llamamos Efetá, que es un poquito de nosotros para ustedes, para encender esa luz del Señor que nosotros hemos encontrado y queremos llevarla a sus casas. Así que bueno, aquí estamos en este nuevo episodio que vamos a hablar sobre el perdón. ¿Sí? Sí, señor. Saluden, saluden, están un poquito calladas. Hola. Carmela, a ver, ¿hoy te gusta la cámara? Hoy me gusta, me siento súper cómoda. ¿Cómo te en la ves? cama. ¿Cómo te ves? No sé cómo me veo, pero me siento bien. Bueno, vamos a preguntar, hay que preguntarle al Señor que es el único que te ama de verdad, a ver cómo te ves. ¿Sabes que siempre le pregunto? ¿Sí? Sí, normalmente cuando voy a adoración, una de mis primeras preguntas e inquietudes es, Señor, revélame cómo me ves tú. Quiero conocer, quiero saber cómo me estás viendo tú y quiero saber si yo te estoy viendo como realmente estás y como realmente eres. Y hasta ahora ha guardado silencio, ¿verdad? Hasta ahora, no, me ha demostrado. Hasta ahora ha sacado el silencio de Dios, hay que entenderlo Uno también. trata de profundizar el mensaje, lo que alguien está diciendo. Yo trato. Sí, pero es que hay que entender los silencios del Señor. ¿Sí? Y tú, Yolimar, Ajá. ¿qué nos cuentas? Yo, bueno, la importancia, vamos a hablar de la importancia del perdón. Sí. ¿Qué? ¿A quién has perdonado ya, Yolimar? Uy, a mí misma. Sí. Ahí empecé. Ahí empecé. Pero tú porque- eres tan sabia así ya que, yo sí me perdono a mí misma, ya, sí, No, listo. a eso No empezaste voy. con otros procesos antes de... Claro, detectar. Mira, una de las cosas que realmente cuando yo inicio este proceso de conversión es el darme cuenta todas las heridas que yo le ocasioné al Señor. O sea, el yo no haber conocido, o sea, tarde te amé. La frase de San Agustín, tarde te amé. Entonces, claro, uno entra en un proceso de reflexión porque al tú sanar heridas, al tú entender muchas cosas, tú te das cuenta que el Señor nunca te abandonó. Él estuvo ahí en cada proceso de tu vida. Es uno, por ignorancia, sea cual sea la razón, que toma otro camino. Sobre todo en la juventud como ya lo mencioné en otros programas, el llegar aquí a este país, uno se distrae, uno prioriza. Lo dije bien. Otros factores, otros elementos, otras personas, y uno va abandonando al Señor, pero Él siempre ha estado ahí, es uno el que se aleja. Entonces, claro, en este proceso, porque hay que sanar uno mismo para uno poder Perdonar. avanzar, exacto, y poder perdonar. Entonces, el perdonarme a mí de no haberlo conocido antes, de haberlo abandonado, porque eso originó muchas otras cosas. Si yo le hubiera abierto las puertas del Señor antes de, muchas cosas se hubieran podido evitar. Pero bueno, el Señor también permite las cosas. A lo mejor yo tuve que vivir esa experiencia porque, como lo dice la teología, o sea, y Gustavo, de la herida yo evangelizo ahora. O sea, de todo ese proceso de conversión puedo llegar a más gente que se pueda sentir identificada con la herida que yo pude haber tenido, que estoy sanando, porque uno no para, uno siempre aprende. Entonces, ese para mí fue, la primera que yo perdoné fue a mí, para yo poder entender que también el Señor lo permitió para algo, el famoso para qué, no por qué, sino para qué. Y qué bonito que yo supe sacar provecho de eso para yo llegar a mucha gente y manifestar esta famosa pregunta, si yo pude, ¿por qué tú no? Entonces, al yo perdonarme, entendí que muchas cosas surgieron por algo y fui avanzando y todavía sigo en mi familia, en mis amistades, en mi entorno, en mi trabajo, en mi ambiente laboral, porque uno es muy de mundo, entonces uno empieza a clasificar que si viene el Señor, que no viene el Señor. Imagínense, yo hasta en mi local, cuando yo inicié, yo no propiamente, pero tenía una muchacha que hacía Reiki. O sea, imagínense, o sea, yo estaba involucrada en sea que me generara dinero. Entonces, claro, el Dios dinero fue un factor principal cuando uno llega, cuando uno llega a este país, uno tiende a desviarse. Entonces, claro, todas esas cositas que uno sin darse cuenta, el que idiotamente, o bueno, el que, no sé, como una palabra más bonita,
El que tontamente peca, tontamente se condena. Y yo sé que el Señor sufre cuando yo peco, el Señor sufre cuando yo voy agarrando el camino que no es la santidad. Entonces, bueno, el perdonarme todas esas cosas, el perdonarme, el yo haberle hecho todas esas heridas al Señor fue el primer paso. Entender que, bueno, que el Señor no me juzga, Él me perdonó en tantos instrumentos sacramentales como la confesión, y avanzar, no quedarme ahí estancada. O sea, decidir si soy Judas, remordimiento y decir para qué, ya no vale la pena, me perdí, o ser Pedro. Lo negué 3 veces, lo afirmé 3 veces y le afirmé mi amor 3 veces, y ahorita estoy aquí tras cámara diciendo, tarde te amé, pero aquí estoy. Llegué tarde a mi camino, pero me encaminé y aquí estoy. A ver, veo varias cosas. Que gracias a mí te aprendiste esa frase de tarde también porque me dijiste, ay, no sabía que San Agustín le había dicho. Entonces, bueno, hay varias cosas que... Yo la escuché en una canción. Varias cosas que debes por allí. Tarde te Pero amé. cuando me refería Pero no sabías que la canción es Pero me quería referir cuando te hablaba del perdón también, que me parece muy lindo lo que acabas de explicar, porque realmente es allí donde tenemos que buscar pedir perdón por lo que hemos ocasionado al Señor y pedir perdón también a nosotros mismos por las cosas que hemos dejado de hacer y que creemos que debimos haber hecho, ¿no? Claro. Pero antes de todo eso hay una parte mucho más irracional en nosotros, que es el perdonar a los demás, ¿no? Claro. Y ese no te perdono, me hiciste esto y no te perdono, y no te perdono lo otro, y caemos en un patrón de conducta que nos lleva a ser totalmente carentes de amor hacia los demás, ¿no? Porque decimos que todos aquellos nos están dañando a nosotros. Y ahí también podemos hablar de las heridas, porque cuando una persona siente que siempre está siendo herido o atacado por otro, es porque está hablando de su carencia, ¿no? De su herida, de que hay algo allí que no está funcionando bien en él. Entonces, desde esa conceptualización, desde el perdón que debemos a los demás, porque recuerda que en otros episodios también hablamos de ese amor que debe ser cruciforme, ¿no? Del amor con Cristo en vertical y en horizontal con todos nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo manejamos, Carmela, nosotros el perdón hacia nuestras comunidades o hacia nuestra familia o en nuestros propios hogares, en nuestras familias más pequeñas, nuestro núcleo? Claro, lo que pasa es que cuando entendemos que personas heridas hieren gente y entiendes que todo daño que te han causado a ti viene desde la herida del otro y desde una historia del otro, entonces te es más fácil perdonar. ¿Me entiendes? Porque entiendes que el deseo más profundo de esa persona siempre va a ser un deseo santo y que esa persona, su intención inicial y principal y original no es hacerte daño a ti. ¿Y qué pasa? Que cuando tú no perdonas, tú dejas de ser un don. Tu corazón se cierra inmediatamente. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuál es la herida de esa persona. Y claro, debemos protegernos también, protegernos para que esa herida no nos hiera a nosotros, pero siempre desde el entendimiento. Y es ese entendimiento que nos va a permitir a nosotros perdonar de manera natural. Otra cosa que a mí me sirve muchísimo es cuando oro yo entender que como de la misma manera que yo deseo la misericordia de Dios Padre para mí, debo yo también entregarla a otro. Porque así como lo dice nuestro Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Esa es nuestra regla. Esa es nuestra regla y fundamento. Claro. Y entender también algo muy importante, que es saber que esta herida que me estás causando tú a mí, ¿dónde me está doliendo a mí? Y que esto me está permitiendo conocerme más a mí. Entonces, esa madurez emocional y esa concientización de la herida nos va a permitir perdonar para poder amar en libertad. Claro, y algo que me quedó mucho de Fray Miguelito en una de sus charlas, que él explicaba muy claramente, perdonar no quiere decir aplicar la carta de la hipocresía. Ay, hola, ¿cómo estás? Y ahora sonreír y fingir. No, perdonar está en hacerte libre a ti de ese rencor y de esa soberbia. Es entender lo que decía Carmela y lo que explicaba también mi compañero Roger, es entender el por qué la persona lo hace, la intención, no porque te quiera herir, sino porque para él a lo mejor eso es normal o él viene de una herida y está proyectando eso contigo. Entonces, cuando tú empiezas a entender muchas cosas, tú empiezas a soltar, porque no te las guardas para ti. Entonces, claro, el proceso del perdón siento que viene más con un tema de liberarte a ti mismo, porque la persona a lo mejor te hiere y ni se da cuenta, y se va y sigue su vida, y tú guardas eso contigo, porque me dijo esto, porque cuando vienes a ver, te conviertes en un rencor andante.
Entonces todo te lo tomas personal y todo es por culpa del mundo y no te reconoce ciertas cosas y viene de esa misma ceguera, de esa misma soberbia de no soltar y entender que las cosas a veces pasan por circunstancias o situaciones, no necesariamente con la intención de herirte o hacerte un daño. Sabes que me gustaría añadir aquí que perdonar a veces ni siquiera implica la reconciliación. O sea, yo perdono, me libero, yo del sentimiento, te libero a ti de la culpa, pero eso no significa que yo tenga que reconciliar contigo. ¿Por qué? Porque puede ser que esa relación en su toxicidad me esté robando mi dignidad, una dignidad ya dada por el Padre. Entonces tenemos que también entender cuándo esa herida me roba mi dignidad o cuándo esa herida no me roba mi dignidad, sino que me ayuda a descubrir a mí una herida. Entonces, desde ahí tiene que venir el discernir si este perdón implica también una comunión de la reconciliación, pues un perdón que solamente me libera, pero que no me reconcilia. Estas mujeres están hoy súper sabias, de verdad. O sea, veo una preparación. Veo que han tenido que perdonar mucho, ¿no? No, mira, o sea, esto ha sido una vida de perdón. Mira, a mí la verdad me pasó con mi papá. O sea, mi papá biológico yo nunca lo conocí. Entonces, yo viví ese proceso de perdón también. Entonces, claro, a mí mi padre fallece, me entero por las redes sociales, alguien me contacta, me dice, pero en este proceso del perdón, entender que situaciones habrán pasado en ese momento, yo lo perdono, de repente nunca lo pude conocer, nunca lo pude abrazar, pero el perdón me hizo libre, porque ya no cargué ese yugo ni empecé a cuestionarme el por qué las cosas. No, yo libero y ahorita más bien oro por él, hago rosarios por él, nunca lo conocí, pero sigue siendo una almita de Dios y sé que el Señor no quiere que él se pierda. Entonces me pongo en lo mío siempre liberando. No se dio la oportunidad de una reconciliación, pero me liberó. Y para mí lo que me da satisfacción o que alivia ese aspecto de mi vida es yo saber que, bueno, hago lo que tenga que hacer de mi parte, solo Dios sabe si lo encontraré arriba o no, no sé. Pero al menos mi conciencia está tranquila porque como hija hiciste lo que te correspondía. hice lo que me correspondía. Claro, y como hija recuperaste también ese sentido filial con Dios Padre. Exactamente. Y ahí Dios Padre cubre toda esa y te devuelve la dignidad de hija, te la da en realidad la dignidad de hija. Y de esa manera también cuando hay casos de perdón entre padres o carencias de esa figura paterna, o sea, tenemos el Padre por excelencia y es mucho más fácil ese perdón ahí cuando encontramos a Jesús. Nosotros hicimos en el grupo de oración un taller que duró un mes. Trabajamos cada semana una parte del perdón y allí íbamos trabajando del perdón, eso que tenemos que tener hacia todo el que nos haya dañado, ¿no? Por fuera, la persona externa. Y luego comenzamos desde las generaciones pasadas, luego con el perdón a nosotros mismos y luego perdonarnos en la infancia, ¿no? Fue un trabajo muy bonito que hicimos y muchas personas identificaron muchas cosas que tenían que perdonar aún, porque son cadenas que nos tienen atados a unos sentimientos que ni siquiera a veces reconocemos de dónde vienen. Entonces, es muy importante conocer la herida y ver desde esa herida a quién tenemos que perdonar, ¿no? Yo siempre, siempre no, desde que vi la serie de Chosen, que no es que la esté recomendando ni mucho menos porque sé que no es una serie basada literalmente en los escritos de la Biblia, pero sí hay una escena que me impactó mucho sobre el perdón, donde Mateo, en su contrariedad con Pedro, por haber sido publicano, por haber sido cobrador de impuestos, Pedro le tenía cierta rabia, ¿no? Y no le perdonaba que fuera entregado o vendido a su pueblo como tal, ¿no? Y Mateo le pregunta al Señor, pero ¿cómo hago con Pedro si Pedro ahora es mi líder, como líder de grupo, y él no me perdona? Y Jesús le dice en la escena, ¿pero le has pedido perdón? O sea, ¿cómo te va a perdonar si no le has pedido perdón? Y lo segundo de eso él le dice es que él no me va a perdonar. Y él dice, ok, si tú pides perdón es un regalo que te das a ti mismo. Si la persona te perdona es un regalo que esa persona te da a ti. Pero es decisión de la otra persona si te lo da o no te lo da.
Bástate con que tú pidas perdón, ¿sí? Con que tú perdones la acción. Luego viene Pedro a consultar lo mismo y ahí es donde tenemos la famosa frase de 70 veces 7. Claro. Y, ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Y allí Pedro finalmente accede a pedir ese perdón dentro de la escena, ¿no? Pero bíblicamente conocemos que el Señor dijo esto y que es una realidad que el Señor nos invita a perdonar cuantas veces sea necesario. Porque también nosotros hemos sido causantes de heridas y también hemos dañado a muchas personas. Entonces no debemos medir al otro, sino medirnos también nosotros en cuánto daño hacemos. Sabes que cuando tú le preguntaste a Yoli de una ocasión que ella haya perdonado, y Yoli dice, me perdoné a mí misma, a mí me tocó mucho porque yo creo que el sentimiento más duro, uno de los sentimientos más duros que puede tener un ser humano, es el sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa pesa, pero muchísimo. Y lo digo como mamá. Y como mamá te puedo decir que mientras más conocemos y concientizamos las heridas de nosotros mismos y de nuestros hermanos, vemos que los primeros que hieren son los padres, desde la mejor intención del mundo. Pero tú saber y estar consciente que estás hiriendo al amor más grande que puedas tener, es una culpa tremenda. Y en mi comunidad, el Plan del Amor, es una comunidad muy grande de mamás. Y vienen a mí con un sentimiento de culpa enorme. ¿Y cómo duele? Duele horrores. Y lo digo también por experiencia propia. Y cuando yo propongo hacer el rosario de sanación, de ayuda a sanación espiritual a los hijos a través de María. Y es ahí el único lugar donde yo he conseguido perdonarme a mí, entregándole a María esa herida para que como madre se la lleve a su hijo para la sanación de las heridas que hemos causado en los hijos. Y yo quiero decir a las mamás que están viendo esto, que al igual que yo, se sienten ese sentimiento de culpa tan grande y que perdonarnos a nosotros mismos nos va a ayudar inmensamente a sanar. Y a través de esa sanación es que vamos a poder amar en libertad y amar bien y ayudar a herir menos a nuestros hijos. Porque siempre vamos a herir. Total. Porque todos estamos heridos. Claro. Y el que hiere, el herido hiere. Claro. Entonces es en la oración donde podemos lograr la liberación de esa culpa y el perdón para nosotras mismas. Estoy totalmente de acuerdo. Es hermoso eso que estás diciendo, es otra arista, ¿no? De todo lo que es el compendio de la vida, tu visión como madre, ¿no? Y pienso que a lo mejor muy pocas madres han tenido esa experiencia de sentir culpa, de cosas que a lo mejor ni siquiera perciben, ¿no? En la crianza y en ver que alguna acción puede dañar, ¿no? Porque no lo hacen en ningún momento con males, sino que son las herramientas que tienen en ese momento para criar a un niño. Y me parece hermoso que lo estés demostrando ahora tú como madre, que las madres puedan tomar esto como ejemplo y examinar, ir adentro, ¿no? Y buscar en qué puedo haber yo dañado a mi hijo, a mi hija, y en cómo puedo hacer yo ahora para reconstruir esto, ¿no? Que se puede haber dañado en algún momento. Yo pienso que el tema del perdón es tan complejo porque se nos ha creado un formato cerebral de que no podemos admitir ciertas situaciones de las personas. Pero cuando nos vamos con Jesús, que yo siempre digo que nos debemos poner en la mente cómo lo haría Jesús, entonces vámonos a la cruz. Y el Señor allí en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Claro. O sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban crucificando, lo estaban matando, escupiendo, apaleando, o sea, haciendo lo peor de los males que se puede hacer un ser humano. Y Él todavía aboga por el perdón hacia nosotros. Y esta frase, no saben lo que hacen, a mí me parece magnífica para todos porque es como una banderilla de salvación para todos. Sí. Porque realmente cuando herimos, no sabemos lo que estamos haciendo. Exacto. Estamos actuando de nuestra verdad, que viene de una herida, que causa una imagen en nosotros que dice, esto es verdad. Claro. Y esto es lo que tienes que hacer.
Y desde un deseo santo. De un deseo santo O que sea, estás buscando sanar eso, pero no lo sabes hacer. Exacto. No estás reconociendo cómo lo debes hacer. Exacto. Entonces, esa frase debemos llevarnos allí, nosotros y todos los que seguimos a Cristo, perdónalos que no saben lo que hacen. Es así. Entonces, es muy Y importante. perdóname porque no lo hice. Esa no fue mi intención. Perdóname porque no sabía lo que hice. Y una de las cosas que me ha traído gran consolación a mí y que viene de la teología del cuerpo, y es algo que Gustavo lo dice mucho, es que tu herida más grande llega a ser tu ministerio más eficaz. Y fíjate que una de las heridas más grandes que me causaron a mí, que me llevó al deseo de ser vista, me llevó a estar aquí llevando un mensaje, Sí, buscando, ¿me entiendes? Buscando esa mirada. Buscando aceptación. Buscando aceptación y buscando esa mirada que la encontré en Jesús, y a través de Jesús, gracias a Dios, el deseo santo lo estoy encontrando en el lugar adecuado. Entonces eso también como mamá me trajo consuelo a mí, y le digo hoy en día, Señor, que la herida que yo pude haber causado o que causaré a mis hijos, tú en tus manos santas las glorifiques y las conviertas en ellos en su ministerio más eficaz. Y tener y poner ahí esa esperanza me da un consuelo y una liberación que es mi voz, y se la recomiendo a todas las mamás. O sea, que esa herida, no te preocupes, órala, que esa herida Jesús tiene la capacidad de convertirla para ellos en su ministerio más eficaz. Pero esa es la clave, orar y cambiar el patrón teniendo a Jesús presente, porque yo lo escucho en mi negocio todos los días, mamás que llegan, uno también se convierte en psicóloga. Llegan al negocio y uno está ahí tratándolas y uno empieza a escuchar muchas cosas. Y tú ves que dice, no, yo no quise repetir el patrón de mi mamá, pero a ver, la mamá de repente la encerraba en el cuarto y a las 12 tenía que estar en la casa. Entonces las mamás de ahora quieren ser las mejores amigas, entonces hacen todo lo contrario, exceden, y hacen todo lo contrario a lo que hacían previos sin darse cuenta el daño mayor que están haciendo. ¿Por qué? Porque quieren cambiar el patrón sin el Señor. Entonces hay que cambiar, hay que sanar, para no transmitir eso y para no llevar eso a la generación, porque todas esas consecuencias y todas esas cosas que uno va acumulando de nuestros pasados, uno lo puede transferir también. Entonces la importancia de sanar, de perdonar, de cambiar, pero muy bonito lo que tú dices, porque sí, es concientizar que no somos perfectos, se pueden cometer errores, está la intención de cómo tú lo haces, y siempre teniendo al Señor presente, entregándoselos, porque al final hay que orar y entregárselos al Señor, confiando, haciendo tu trabajo bien como madre, que Dios sabe cómo hace esas cosas y que Él va en algún momento, el Señor y la Virgen desampara a su gente. Sabes que estaba rezando hace como 3 meses, o sea, rezo el rosario desde chiquita, pero mira cómo trabaja Jesús, ¿no? Y la Virgen. Yo no he crecido mucho, pero de edad, desde chiquita. Pero figúrate tú que estaba rezando, ahora como mamá, claro. O sea, como que todo obviamente cambia. Y estaba rezando el rosario un día lunes, y estaba en el quinto misterio, Jesús fue perdido y hallado en el templo. Mira, a mí se me vino como así a la cabeza, y yo, claro que sí, es que la Virgen me está diciendo que al hijo perdido se le halla en el templo. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, si tienes un hijo perdido, ¿a dónde lo vas a hallar? En el templo. No lo vas a hallar en la calle. No lo vas a hallar en el templo. Cuando vas a ir a orar por tu hijo, es ahí donde Dios Padre te lo regresa. Carmela, el congreso te hizo efecto, de verdad. Claro, no, eso fue hace como 4 meses, imagínate tú. Había pasado el retiro de la teología. Eso fue Espíritu Santo. Pero Ahora, sí, es la oración. Es la oración lo que ahora nos el perdón, o sea, ya lo vimos a nosotros mismos, lo vimos a los externos, sí. Ahora en nuestros hogares, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, ya tú hablaste de la parte de la maternidad, sí. Por lo menos tú que vives con tu mamá, ¿cómo manejas ese tema? ¿Has reconocido cosas que debes perdonarle a tu mamá? Sí. ¿Has reconocido cosas que Orlando debe perdonarte? O sea, yo en mi caso con María Pía, sí que Orlando te perdone a ti, no, bueno. Que Pía me tenga que perdonar a mí o yo a ella. ¿Cómo se maneja este tema? ¿No? Porque ya cuando uno está en el camino y sabe que debe pedir perdón, y esa parte de la culpa que tú mencionas es muy importante porque pesa la culpa, ¿no? En las acciones que hemos hecho sin pensar. Entonces, ¿cómo manejas tú, cómo manejamos cada uno de nosotros en sus hogares este tema del perdón? Mira, para mí
sido un tema delicado, lo estábamos hablando también. ¿Por qué? Porque es más, considero que, no quiere decir que sea así, pero en mi caso considero que es más fácil perdonar a una persona externa, a mi familia, a un amigo, una amistad, a un conocido, porque no hay un sentimiento Un como vínculo. de un vínculo de unión. ¿Qué pasa cuando sucede en la familia, que fue mi proceso de conversión? Cuando tú ya llevas al Señor en tu casa y la familia no está encaminada, ahí se alborotan no solamente las heridas, se abren nuevas, viejas, pasadas, futuras, presentes, todos los tiempos ahí y con sal y vinagre, porque entonces entra en un tema de burla, entonces uno tiene que trabajar la madurez espiritual, uno tiene que entender, entonces hay momentos que uno dice, ¿por qué tengo que ser yo y la otra persona que no trabaja? Entonces uno tiene ese choque y ese conflicto. Entonces, ¿por qué ese choque y ese conflicto? Porque hay un sentimiento. A mí me pasa con mi madre, que bueno, yo la quiero, la adoro, no vayan a pensar mal, ella es una mujer emprendedora, luchadora, pero obviamente, como todo ser humano, nadie es perfecto y yo sé que ella trató de dar lo mejor de sí y dio lo mejor, trató de dar lo mejor para que no me enfrentara a nada, eso estamos claros. Pero a nivel espiritual, obviamente uno entra en un tema, como lo decía ella, de cambiar el patrón, de no repetir el patrón y es traer a Dios a la mesa. Entonces, claro, el ver muchas heridas que mi mamá tiene, el yo saber que tengo el antídoto para esas heridas, para sanar, para curarlas, y que de repente yo tenga que ser un ser de luz, hacer rosario y poner mucha fe en lo que yo no pueda cambiar, y si la persona por el libre albedrío no lo desea hacer, ahí entra mucho la fe de que así sea en el último momento, algo sucederá, un rayito de luz, un remordimiento que le dé, un llamado de conciencia. Yo tengo que tener la fe que el Señor no me desampara, y algo que yo me digo hasta ahora es, Señor, yo me encargo de tu obra, tú encárgate de la mía. Somos un equipo, tengo que tener la fe. ¿Que a veces tambalea? Sí, pero cuando tambalea, yo reafirmo esa fe y yo siento que esa es como que la prueba que el Señor pone. Entonces, llevar ese amor de Dios al hogar es complicado porque uno empieza a perdonar, porque uno entiende las situaciones de la vida de mis seres que están alrededor, pero el ver que la fórmula funcionó en mí, se la quiero dar y ellos no la toman porque, bueno, todavía no están listos, todos en el tiempo del Señor. Es trabajar la paciencia de que no es en mi tiempo, no puedo controlar las cosas, tengo que, así como el Señor en su momento me respetó el libre albedrío, yo tomé mis decisiones, las embarré o no, yo las tomé, yo tengo que entender que cada uno tiene un libre albedrío, yo no puedo jugar a ser Dios y a cambiar a alguien porque solo el Señor puede en su debido tiempo cuando la persona esté lista. Entonces, toda esta teoría, ponerla en práctica se complica, pero juega la fe. La fe de que sí voy a ser juzgada, duele porque uno estar en cámara, uno escucha muchas cosas, la gente critica mucho, no afecta tanto como cuando es dentro del entorno familiar. Entonces es tener la fe y la verdad, les soy sincera, cuando viene un comentario sarcástico o una burla, ay, la monja, ay, no sé qué, ay, no, la santa y mira lo que hace, pues entonces cualquier cosa, error que uno cometa, no te la pasan, te le dan duro, entonces claro, uno se cuestiona, ¿he mejorado o no he mejorado? Entonces esta batalla espiritual que uno vive dentro de la casa, definitivamente ha sido un proceso de sanación inclusive para mí. Claro. Es la bandera del perdón a capa y espada. Perdono, pero perdono entendiendo de que está bien. Yo en su momento tampoco entendía a la gente, yo le llamaba fanática. Entonces ahora me está pasando a mí. ¿Quién soy yo ahora? Lo tomo a reparación. Entonces todas esas cosas yo las reparo. Le digo, Señor, te lo entrego por esa espina que te clavaron. Señor, te lo entrego por ese látigo que recibiste por mí. Entonces yo trato de utilizar mucho la imagen del Señor sufriendo, porque yo le hice eso a Él. Entonces yo tomo el rol, bueno, me gustaría tomar, así lo visualizo. Como que cada vez que a mí me dicen algo, mi mamá o algún familiar me dice algo, yo lo tomo como un escupitazo que en su momento yo se lo di al Señor. Entonces yo agarro ese dolor y lo convierto en una reparación. Hermoso. Y al yo saber que estoy reparando, yo digo, bueno, Señor, te lo entrego, no es fácil, yo te entrego estas lágrimas, Mamá María lloró, te vio con la cruz ensangrentado, no pudo hacer nada, yo estoy ahí con la Virgen, te estoy viendo, estoy sufriendo. Entonces, claro, llega un momento que uno siente satisfacción.
de que bueno, que entonces cuando vienes a ver una pelea ya se convierte en, ya uno empieza a En un discernir. propósito, Exacto. claro. Y ya uno empieza a discernir y cuando vienes a ver, llega un momento que mi mamá ya ni me responde. Y yo, La oración, funcionó la el no oración, responder. la oración, la oración. Sí, No, mira, porque uno responde, y ya uno cuando se controla y no responde, el resultado va a ser diferente, pero tengo que cambiar yo primero Claro. para yo poder ver ese cambio en la otra persona dentro del hogar. Claro. Entonces es un proceso, siempre es un vaivén, un columpio, va muy bien, voy, pero yo estoy ahí aferrada a los tornillos agarrándome de ese timón, pero ahí voy. muy, muy bello y además alentador saber que podemos ofrecer, ¿no? Que podemos ofrecer todo lo que suframos en reparación de lo que hemos causado al Señor también, ¿no? Y me quedo con esa frase que dice, yo tengo el antídoto, porque realmente sentirnos en propiedad de Cristo, ¿no? Sentirnos en propiedad de Jesús y decir, te lo quiero mostrar, te lo quiero dar, Claro. déjame inyectártelo, Claro. permíteme inyectarte a Jesús. Y creo que es ir ese paso a paso con los demás. Pero recuerda siempre lo que dice el Señor en esta serie, que no es palabra bíblica, ojo, lo quiero aclarar, pero Él dice, es un regalo que te das a ti mismo. Claro. Si el otro te perdona, recibe su regalo, Exactamente. pero cada quien en su decisión, ¿no? Claro. A mí, como mamá ya hablé en mi matrimonio, hay dos cosas que han sido claves para mí para el perdón. Una de ellas es la parábola de la adúltera, ¿verdad? Cuando Jesús no la nombra a ella por su pecado. Todo el mundo le decía la adúltera. Él le dice, mujer, vete y deja de pecar. Somos más que nuestra falta, somos más que nuestro pecado. Cuando yo siento que mi esposo comete una falta que me hiere, yo siempre elijo amarlo. Y en esa elección de amarlo, no siempre, yo siempre elijo, wow, Santa Mónica y yo no. Yo trato de elegir amarlo, pero para yo elegir amarlo, yo no veo su falta. Yo digo, él es más que su falta, porque él también es incondicional, un buen esposo, un esposo respetuoso, un papá responsable. Y entonces trato de ver, más que su falta, ver todo lo demás que él sí es bueno. En todo lo demás, en todas esas áreas donde sí me he sentido amada, ahí lo rescato. Y rescatándolo en todas las cosas buenas que él sí hace, entonces la falta queda opaca. Claro. Dr. Chus tiene un libro muy hermoso que se llama Sé devoto. Ah, si lo leíste, ¿eh? Claro, lo leí y fue para mí revelador en mi matrimonio. Pero llevar ese libro, ¿de qué trata? No. ¿Qué pasó esta mañana? Doctor Chu tiene varios libros que se tratan sobre la teología del cuerpo. Ah, okay. Uno se llama Sé sanado, el otro se llama Restaurado. Restaurado, Sé devoto, y hay un cuarto libro. No sé cuál es el cuarto libro. El Sé devoto habla del matrimonio. Okay. Y habla de las 5 comuniones matrimoniales. Es un libro espectacular, recomendado 100% para todos los matrimonios. Pero estamos hablando del perdón, por favor. Pero estamos hablando del perdón. Pero uno de los ejercicios donde él invita a los matrimonios a hacer es toda la noche rezar el Padre Nuestro. Pero fíjate tú que cada línea de ese Padre Nuestro, o sea, tiene que ser internalizada, interpretada. Empezando, no lo va a hacer todo, pero empezando con un Padre Nuestro. En ese Padre Nuestro te reconozco como hermano. Claro. Somos hijos del mismo Padre. Y hay una comunión mayor. Claro. Pero pasando eso, cuando decimos, perdona nuestras ofensas como también nos perdonamos a quien nos ofende. Claro. Y ahí en ese momento, cada noche de tu día que termina una jornada, mirar a tu esposo, decirle, perdóname, lo siento, te amo. En ese Padre Nuestro y en esa oración, eso es liberador. ¿Lo estás practicando? Lo estoy practicando y fíjate que una vez les comenté a ustedes que a veces uno aprende más enseñando que recibiendo. Totalmente. Yo he dado ya 2 clases a matrimonio y mi preparación, aparte de la teología del cuerpo, ha sido este libro. Y obviamente trato de que todo lo que enseño pues lo pongo en práctica y ser testimonio vivo de eso que estoy enseñando. Y realmente ha sido luz en mi matrimonio y en el perdón de nuestras fallas diarias, esa práctica. O sea, cuando Orlando falla, tú le dices, hombre,
Hombre, vete y deja de pecar. Ay, menos mal que no estoy casada, yo estoy tomando nota para cuando me toque. Pero bueno, los invito a eso, los invito a No, sí, yo internalizar quería hablar eso. de mi experiencia, mi matrimonio. Son 14 años también, gracias a Dios, muy felices con sus altas y sus bajas. Sobre todo, como he mencionado antes, por el tema de haber emigrado, no estar en casa, somos nosotros dos. Por una parte nos ha unificado más, porque no hay nadie más. O sea, Claro. de nuestra familia no hay más nadie, sino nosotros dos. O corremos o nos quedamos juntos, ¿no? O sea, ahí estamos juntos, si peleamos, no peleamos, porque ¿para dónde vamos a agarrar? Claro. O sea, y lo otro es esa entrega que hay en un matrimonio y que lo vas conociendo con los años de la experiencia en unión matrimonial, porque tú dices, hoy me doy cuenta de mi esposa María Pía cuántas cosas ha dejado, cuántos sueños ha dejado, y por eso yo le pido el perdón, ¿sabes? Porque a lo mejor no se ha podido desarrollar totalmente lo que ella ha querido, igual como yo tampoco me he desarrollado muchas cosas que he querido, porque ahora somos uno solo y tenemos que velar por eso, ¿no? Velar por ese plan en unidad. Que bueno, vamos a suponer, María Pía quería ser cantante famosa y tal, no, ahora yo soy arquitecto, entonces vamos a ver cómo unimos esto, entonces me tienes que ayudar con esto, ¿sabes? Porque esos son los proyectos matrimoniales, así son los proyectos cuando uno se casa, ¿no? Y sobre todo cuando emigras, porque cuando emigras tienes que unir fuerzas, ¿no? Claro. Si estuviéramos en nuestro país quizás fuera más fácil para tener proyectos individuales. Claro. Pero por lo general, la unidad, y se los aconsejo a todos los que seamos migrantes, la unidad es unir esos proyectos en uno solo para poder mantenerse en un proceso migratorio junto con Jesús, por supuesto, ¿no? Entonces yo siempre digo a mi esposa, perdón de verdad si alguna cosa te falta en tu plan y realización de vida que soñabas. Claro. ¿Verdad? Porque ahora tenemos un sueño en común. Claro. Bueno, y ahí es cuando habla de la sumisión de la mujer, no, que está tan etiquetada como De mala forma. Una de debilidad, mala lo forma, ven como pero una debilidad. claro, pero mira qué bonito cuando la sumisión es unirte en una sola misión. Claro. Que fue lo que hicieron ustedes dos cuando miraron. Y es el Mira, deber. te salió poesía. La sumisión en una sola En- misión. eso lo aprendí y lo estudié, pero, es bonito y es importante y es eso lo que estamos llamados como pareja, a unirnos en una sola misión. No, yo te voy a decir algo, la humildad también de reconocer, porque mucha gente, la gente no perdona por soberbia. Y nos Es pasa así. con el sacramento de la confesión. ¿Quién es ese para perdonarme a mí? Entonces yo siento que juega mucho el papel de la soberbia, es tener la humildad de que ¿quién te crees tú para pensar que eso no te puede pasar a ti mañana y tú no puedes cometer ese error? Nosotros tenemos un dicho que en Venezuela, no sé si en otros países, pero uno nunca puede escupir arriba porque te puede caer a ti. Entonces tener la humildad de entender que nadie es perfecto. Y así ese es esto como el sacramento de la confesión, que es un sacramento espectacular. El mejor exorcismo que hay es el de la confesión porque te libera de todas esas culpas, de todos esos pecados. Entonces yo siento que la mejor manera de describir el perdón es a través del sacramento de la confesión, es tener la humildad de 100%. reconocer ante un extraño que utiliza el Señor, o sea, hace el rol de Jesús, en la humildad de acercarte, o sea, no ver a Él, no ver a la persona, ver lo que representa a la persona, ver en cada uno de nosotros a un Jesús. ¿Quién somos nosotros para juzgar? ¿Quién somos nosotros para inclusive juzgarnos a nosotros mismos de que no somos merecedores de ese perdón? Si Dios ya te perdonó y reparó por ti en ese Vía Cruz, en ese Getsemaní, ¿quién eres tú para no aceptar eso? Si el amor de los amores ya lo hizo por ti, reconócelo y aprécialo. Porque eso se trata de la confesión, es de entrar, el sacerdote lo explicaba muy bonito, el padre Fabián, es entrar y es dejar que esa sangre que Él derramó en la cruz caiga sobre ti y es cubrirte con ese amor, porque ese es el sacrificio perfecto, es un amor. Entonces, de eso se trata el perdón, porque a veces unos caemos en la soberbia con nosotros mismos y ahí vienen los rencores. Entonces, entender que tenemos que estar allí, que tenemos que aceptarlo, que tenemos que abrazarlo, y dejarlo ir es pasar la página. Yo siempre digo, el demonio está en el pasado y en el futuro. En el pasado lo que hice, lo que no pude hacer, por qué pasó esto, para qué. Y el futuro con todas las cosas de tú no saber, todos estos proyectos y estas cosas. Entonces vive tu presente, vive tu momento. Lo que tú hiciste no te define y lo que va a suceder, tú no lo sabes, tampoco te va a definir. Lo que te define a ti como una persona es tu presente, es tu ahora y es tu vivir en paz con el Señor. Y Santa Faustina
uno de los pecados de Santa Faustina es que no se creía merecedora del perdón Ahí está. de Jesús, imagínate tú. Entonces, qué bonito es, y Yoli, gracias por traer el sacramento de la confesión aquí a la mesa, porque no podíamos hablar de perdón sin el sacramento de la confesión, de verdad. Gloria a Dios y al Espíritu Santo. Y sentirnos también, quitar la soberbia para entrar a esa confesión y tener la humildad de sentirnos y la dignidad de sabernos que sí somos merecedores del perdón de Dios, porque es su deseo más grande, perdonarnos para nosotros poder amarle en libertad a Él a través de todos los demás. Es el primer paso para la reconciliación. Es así. Totalmente, vencer la soberbia, ¿no? Que es nuestro gran enemigo. Ahora ya tenemos que ir culminando, ya el tiempo se nos está agotando. Me encantó haber compartido este tema porque es un tema bien desconocido. O sea, a pesar de que todos conocemos la palabra perdón, no sabemos cómo enfrentarlo, cómo manejarlo, cómo llevarlo a nuestra realidad, ¿no? Y bueno, siempre qué bonito es tener esa humildad de pedir perdón, pero bueno, tenemos que debatir siempre con esa soberbia que nos, como tú dijiste, o sea, que uno a veces dice, bueno, pero ¿quién es ese como para yo pedirle perdón? O sea, así como que no vale la pena, como menosprezando a alguien, ¿no? Entonces, Él es primero, igual de pecador que yo. Exacto. entonces debemos decir siempre, reconocer que todos somos iguales, reconocer que todos merecemos el respeto de todos, reconocer que todos merecemos el perdón de todos y esa bienvenida cordial siempre a invitarlo a Jesús. Entonces, también quisiera hacer una aclaratoria y te pido perdón por el bullying que te he hecho por el bullying. Porque ¡Qué sé bueno este episodio! porque sé que hay personas que a lo mejor dicen, no, Roger las hiere. No. Aquí, Sí, hay, señores. aquí hay un compañerismo, hay una amistad. Esto es un tipo de amor diferente. Nos conocemos, nos permitimos estos juegos entre nosotros, Claro. no andamos por la calle ofendiendo a nadie, ni diciéndole nada a nadie, solamente cuando nos dan una ventanita y lo hacemos. Uno abre la puerta y Roger se mete con todo. Pero, Nosotros te perdonamos, te Roger, te perdonamos. perdonamos, te damos el regalo del perdón. pero sí, sepan que se les quiere mucho, siempre va a ser con mucho respeto para todos y llegamos a la palabra del Señor siempre con todo el amor, sin nada de burla, sin nada de bullying, sin nada de nada. Simplemente es una forma de nosotros comunicarnos entre nosotros como amigos y compañeros. Amén. Amén. Bueno, Nos nada, vemos. síganlo.